Toda persona cree saber claramente lo que quiere y cree conocerse a sí misma, y por eso no se preocupa en buscar la verdad. Cree que ya la posee. Cuando alguien quita todas las mentiras de su vida y se mira de frente, cuando se hace consciente de toda su ignorancia y su falsedad, cuando descubre su miedo, entonces empieza a andar por el camino. Cuando no desea ser lo contrario de lo que es y acaba con todos los ideales, cuando no persigue ninguna filiación, ni quiere torturarse a sí mismo, cuando solo ambiciona vaciarse, volverse simple de espíritu, entonces su vida ha llegado al punto del retorno, y en este momento no necesita palabras nuevas de aliento ni filosofías. Necesita situaciones nuevas que le permitan comprender y transformarse, volverse auténtico y olvidarse de toda la porquería de la sociedad, siempre llena de hipocresía y de berrinches falsos que nos destruyen. Estas son las situaciones que se crean en una escuela auténtica. En ella no te llenan de saber, ni te obligan a leer gruesos libros. Te ponen ante ti mismo. El maestro mete el dedo en la llaga y empiezas a comprender que tú eres el culpable de todos tus sufrimientos, que tu falta de amor, de humildad, de entrega, te tienen encarcelado. El camino del guerrero es la vía del misterio, el asombro, el amor, de la entrega, de la alegría y de la celebración, en la que trabajando intensamente acabas respirando, bebiendo, durmiendo, viviendo en el misterio. Es necesario un lugar, no un cambio constante de enseñanzas. Un guerrero es el que llega hasta el final de la búsqueda, y eso nunca puede hacerse en partes o por separado, picoteando en muchos caminos. Así se olvida de la crítica, del juicio, de la discusión, de la pena, y se abre a la aceptación, a la confianza, a lo creativo, a la humildad, a la bondad. Se aboca a la única ambición que tiene sentido, el toque del espíritu, y así sorbe el vino de la entrega total. Del olvido de sí, se vuelve un oasis de luz y la duda se aleja de su vida para siempre. Que en estos tiempos de ciclos cósmicos, que en su simbolismo nos invita a recordar y sentir el retorno de la luz ante épocas de oscuridad, y lo natural de estos, en el proceso de la creación, tu ser encuentre con tu venia y voluntad el principio que lo lleve a retornar a la conciencia de tu ser de luz. Para ser consciente de ser, hay que elegir quién ser y poder crearse a sí mismo. Hay que saber qué posibilidades existen de ser, y una de ellas es la de conocer la libertad de entregarse despierto, íntegro y desapegado a ser tocado por el espíritu. Una vez que el guerrero vive un instante de esa indescriptible cualidad de ser, dedica toda su existencia a despertar, a ser consciente para volver a vivir ese encuentro. Lograrlo es su para qué. El camino hacia la conciencia es una expresión viva del conocimiento tradicional que pone al ser en contacto con la experiencia directa de vivirse uno y él mismo con el universo, y nos abre la revelación de que uno puede crearse a sí mismo. Mas el impacto de esta revelación requiere de la fortaleza que genera la libertad de acción que se logra al haber creado en el interior del ser humano un centro único, inmutable e imperecedero, desde donde todo lo relacionado con este camino, el deseo constante, la voluntad férrea y la certeza, entre otros, encuentra una unidad muy por encima de los intereses humanos y de los devenires de la vida, poniéndose así al servicio de acrecentar la conciencia y mantener viva la tradición. Así es el ser guerrero. Mas no se llega a este punto de entrega solo por el común deseo, sino por el compromiso que nace de la comprensión del para qué emprender este camino. El hombre ordinario no sabe hacer algo sin buscar su provecho, una retribución, una gratificación, un beneficio, y usufructuando de todo lo que hace, de lo que no hace, de lo que piensa que va a hacer y de lo que no va a hacer.
con respecto a sí mismo, a los demás y al mundo en general. Se vive en la defensiva, en desventaja y descansando en la idea de estar siendo manipulado. Siempre se pregunta qué le va a dar lo que va a hacer para ver si vale la pena hacerlo. Necesita una garantía que lo convenza y tener la seguridad de que conseguirá lo que busca, aunque sea ficticio. Todo lo pesa y lo mide, tanto lo que presuntamente da como lo que recibe. No hace nada gratuitamente. Detrás de lo que emprende va en busca de lograr su conveniencia. El problema es que ignora qué es lo que le conviene. Si la vida dependiera del hombre, de sus deseos o elecciones, estaría acabado desde temprana edad. El impulso de la vida no depende de él. Afortunadamente, la vida no obedece a los impulsos humanos. Hemos visto ya cómo sus elecciones están determinadas por una historia personal que le ha conformado una visión fija acerca de todo, y solo puede elegir lo que conoce, quedando encerrado en las limitaciones de su ignorancia y destinado a moverse nada más en pos de los objetivos trazados de antemano por el entorno que lo conformó. Eso lo reduce a desear cambios que no inciden más allá de lo que la cárcel de su percepción que él concibe le permite. A eso le llama vida. Y en esa existencia estructurada no tiene ninguna posibilidad de saber y experimentar el verdadero potencial creativo que, por esencia, tiene, pues lo que crea es solamente una repetición de lo que ha aprendido. El lugar o espacio le imparte a quien participa de ella un conocimiento no ordinario que lo conduce a descubrir lo que a su ser le es inherente, que él puede crearse a sí mismo a partir de conocerse y practicarse como un ser en evolución, íntegramente entregado al despertar de su conciencia de ser, sabiendo que no le hace falta nada, como lo expresa un texto tradicional. Y al no tener nada, cualquier cosa es suya. Al no poseer pequeñas referencias, el universo entero es vuestro por herencia legítima. A partir de acceder a este conocimiento, la vida se ordena y las cosas van tomando su lugar. Mediante la práctica se toma conciencia de esto, y el descubrimiento central de toda esta enseñanza es el descubrir posibilidades de ser que no pertenecen a la historia personal. Uno se descubre un ser que, por historia personal, no estaba destinado a ser, y esto es apenas el comienzo del despertar de la conciencia. Generar un motivo de percepción, que aunque externamente los cambios no son muy drásticos, lo importante, lo más precioso, es el cambio interno que se va gestando. El primer paso para caminar hacia el conocimiento es descubrir que tú puedes tomar la responsabilidad de tu vida, por ti mismo, y que el principal obstáculo que tienes es que no sabes hacer nada para ti mismo, para el ser al que realmente importa darle vida, pues no tenías ni la más mínima noción de esto. No sabías que eso existe, que esto opera paralelamente con todos aquellos que en un juego intelectualoide se plantean esta posibilidad sin nunca llegar a vivirlo, ya que las ideas y las imitaciones de estas solo los llevan a una ilusión más profunda, la que pretendiendo estar basada sobre esta misma posibilidad, lo aísla y lo exilia de poder vivirla. La mente nunca podrá con la mente. Estos sitios develan una posibilidad de ser que no existe en el mundo humano, una posibilidad de la que se puede tomar conciencia y empeñar la vida en lograrlo. De ahí se puede empezar a conocer lo que es conveniente para que surja ese nuevo ser, lo que le hace bien o mal, pues en el estado ordinario no se sabe lo que es bueno para él. En este punto sí es importante preguntarse para qué, que se tenga claro, y el buscar e ir descubriendo la respuesta sea lo que le sostenga. Desde ahí solo hay una decisión que se toma, y todo lo demás va en consecuencia de esa decisión. Actuar de esta forma no promete lo fácil que una vida ordinaria y desordenada te ofrece, ya que toda vida de carácter ordinario carece de un orden real.
mas y lo simple que el apelar a un conocimiento superior nos devela, que por consiguiente no depende de nuestros caprichos, gustos o disgustos. Esta es la raíz del libre albedrío. Lo anterior se sustenta en la revelación de que eres un ser de luz, un ser energético, una forma de tomar conciencia del universo en forma de tú. Todos los seres lo somos, mas no todos lo saben. Un guerrero toma conciencia de ello y lo asume como práctica en su vivir. Un guerrero busca la libertad total, busca vivir despierto, ama la transformación del ser y vive el mito del guerrero en todos sus niveles y dimensiones. Los principios y preceptos, las normas, las prácticas, están dirigidas para que la comprensión y el entendimiento del ser vayan puliéndolo y haciéndolo vivo en sí mismo. Así se forja un guerrero. No se aísla, no se aparta del mundo. Sabe que está en el mundo sin ser del mundo. Aún teniendo la misma vida, no es el mismo ahí. Ya no reacciona. No responde de la misma forma a las experiencias de vida que le llegan. Y al asumir lo que hace como actos a propósito, los entrega sin esperar nada a cambio. Ejecuta el acto por el acto mismo, porque es su acto de guerrero. Y es el regalo que se da a sí mismo. Sabe lo que es ante sus propios ojos y a eso le llama impecabilidad. El guerrero sabe que apegarse a su código de vida es la única protección que tiene. Por ello se pone a la disposición del poder que rige su destino y aprende un lenguaje nuevo. Se dedica a descubrir y fomentar en él las auténticas cualidades y virtudes del ser, las cuales, una vez dentro del campo de su conciencia, busca, y esto da sentido a su ser. Ya sabe y reconoce que hasta ahora no ha tenido voluntad, que no conoce la pasión, que no sabe amar, no sabe entregarse, pero que tiene una fuerza insospechada que proviene del deseo que emana de ese centro que lo impulsa a nutrirse y para contactar con su verdadero y único propósito, ser tocado por el Espíritu. Y con una sola vez que lo vive, dedica su vida entera a volver a sentir la unidad de su ser con Él. Se entrega a ser quien deba ser para que Él lo toque una vez más. Por eso el guerrero no se toma en serio, busca su transformación, para poder encontrarse y tomar conciencia de ser. Desde aquí se conoce, se crea, eligiendo con conciencia y decidiendo ser parte de Él, lo cual nunca ha sido de otra forma, salvo ilusoriamente. Al vivir desde ese conocimiento, el guerrero sabe que solo hay una decisión que tomar, la decisión de ser por Él, para Él y en Él. Habita en el mundo, tiene gente a la que ama apasionadamente, aunque solo sean parte de su camino. Crea y sustenta todo en su vida alrededor de ese centro. Y al vivirse así, con la conciencia de que el universo entero está contenido en Él, sabe que asimismo existen en Él todas las posibilidades del universo. Contemplarlas en toda su extensión, sin romperse ante lo que no conoce ni comprende, lo lleva a ir aprendiendo el vivir separado frente al misterio. Todo esto conforma el para qué la transformación, para qué conocerse y para qué vivir.